Queridos amigos, nuevamente en nuestra serie de los personajes de segunda línea. La verdad son apasionantes. Un tema bien especial al hablar de personajes porque tienen que ver con nosotros. Personas como tú y yo que en algún momento determinado tomaron su lugar. Su lugar de forma positiva para dejarnos ejemplos extraordinarios, pero también su lugar para advertirnos de cosas que no deberíamos hacer. En este caso nos toca un aspecto negativo de alguien y se llama Mical. Era la hija menor del rey Saúl. Y quiero leeros como siempre un pasaje bíblico para que podamos hacer base al respecto de nuestro pensamiento hoy. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas a quienes has hablado. Segunda de Samuel 6, 21 y 22. Este pasaje, sin duda alguna, ha sido de los más trabajados y conocidos en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque allí está basada esa canción famosa de Remolineando. ¿Se acuerda usted que tantas veces hemos cantado y que hemos dado vueltas en la iglesia con alegría y con fervor? Pero normalmente hablamos de la adoración de David, que sin duda mencionaremos. Pero quiero tomar hoy la otra parte, la parte de Mical, de esta joven mujer que estaba casada con el rey David, que se había acercado a él en diferentes oportunidades y que es la única mujer en la Biblia que habla acerca de que amó a un hombre. Parece tremendo, pero es así. No obstante, la vida de Mical fue marcada por un pasado triste. Su padre la utilizó. Su marido tal vez no la trató con la dignidad que debería. Pero en este caso, Mical representa también a ese tipo de personas que teniendo un pasaje tortuoso no lo superaron. Teniendo un pasaje negro, los marcó para vivir con esa piedrecita en el pie por toda la vida sin dejarle avanzar con la capacidad que deberíamos cada uno, con la libertad que deberíamos tener. Amigos, Mical tuvo un pasado difícil, pero ¿saben qué? La primera cosa que se menciona acerca de Mical es que se pagó por ella un alto precio. El rey David, antes de ser rey, un poco antes cuando el Saúl gobernaba, cuando reinaba el rey Saúl, le propuso que para darle su hija menor tenía que conseguir 100 prepucios de los filisteos. Y David consiguió 200, a riesgo de su vida, por supuesto. Entonces se le tuvo que otorgar a Mical, la hija de Saúl. Un gran costo. El ungido de Jehová, en este caso David, corrió peligro de muerte por causa de adquirir a aquella muchacha. No es diferente nuestra vida. Hemos sido comprados a precio de sangre. Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario y esto exige que nosotros podamos tener una respuesta contundente ante este tremendo pago que se hizo por nosotros. Pero la vida de Mical fue marcada de forma negativa y no siguió los pasos de David. No anheló lo que el corazón de su esposo deseaba. No se involucró, no estuvo. Esto le quiero hacer saber que Dios inquietó mi corazón para decirme sobre esta persona. No participó, no anheló, no deseó. Y esto es muy triste. Mi amigo, la vida hay que vivirla con profundidad. Hay que vivirla a tope. La vida tenemos que vivirla de tal manera que no solamente nos involucremos en lo que anhelamos, en lo que deseamos, en aquello que es importante y que tenemos que abrazar, sino que también que lo vivamos a profundidad y lo podamos compartir con otros. Y es lo que intentamos hacer a través de estos vídeos. Que usted pueda sentir la pasión de la palabra de Dios y aprovechar lo bueno que Dios legó para nosotros. Saben, Mical no tuvo el anhelo cuando David comenzó a reinar, era su esposo. Él tuvo el anhelo de traer el arca de la presencia de Dios a Jerusalén, a la ciudad de David. Pero Mical no anhelaba eso. No quería nada de esto de la presencia de Dios. Para ella no era tan importante el Dios de Israel, aunque era judía. Para ella no era tan importante el culto y la adoración.
aunque estaba en el palacio real y se gobernaba a Jerusalén y los sacrificios estaban permanentes allí. Pero qué triste, el rey David fue y dice la palabra que tomó el arca y cuando hubieron caminado 6 pasos, los sacerdotes sacrificó para Dios un buey y un carnero engordado. Qué tremendo, ¿verdad? Yo no sé qué puede imaginarse usted al respecto de cuántos litros de sangre tenga un buey, pero yo puedo calcular que 30, 40 o 50 litros, más un carnero engordado, otro montón de litros de sangre. Aquello era un camino de sangre. David fue haciendo este tipo de sacrificios. Fíjese que al final de la ruta dice la misma palabra de Dios de que se le dio un trozo de carne a cada uno de la ciudad. ¿Cuántos trozos de carne se requieren para alimentar a tantísima gente? Recuerde que solo el ejército de David estaba alrededor de 60, 80 mil, 100 mil soldados. ¿Cuántos sacrificios se necesitaron? Lo que quiero decir es que aquello sin duda para David y para el llevar el arca a la ciudad de Jerusalén se convirtió en un camino de sangre. Un camino de sangre que, por cierto, Mical no transitó. No se puede vivir un cristianismo verdadero sin transitar por el camino de sangre, por el camino del sacrificio, de ofrecer a Dios lo mejor de nuestra vida, de dar, de entregar, de otorgar a Dios de lo que nosotros poseemos. ¿Cuántos animales fueron sacrificados? Pero ante aquel sacrificio, David sintió una presencia de Dios tan fuerte. El Espíritu de Dios vino sobre él y dice que se sacó el manto, se quitó la corona y comenzó a danzar como un loco. Comenzó a celebrar la presencia de Dios de tal manera que no solamente remolineó, sino que danzó tan alto que todo el pueblo lo vio. Pero ¿saben? Lo triste es que Mical no estaba en esa fiesta. Mical no sintió la presencia, no transitó el camino de sangre, vivió una religión, una tradición, vivió una costumbre solamente. Y la religión sin sangre es como la religión de Caín, de melones, sandías, de plátanos, de piñas, de mangos, pero no de sangre. Y allí no hay perdón, allí no hay gloria, no hay presencia. Mical se quedó en una ventana y no solamente no participó, sino que criticó lo que se hacía. No se involucró y señaló a quienes lo hacían. Mi querido amigo, qué tristeza. No solamente no estar, sino criticar a quienes no están. O criticar a quienes están, perdón. Eso sí que es bastante delicado. Hoy es día de reflexionar acerca de esto. ¿Cómo vives la vida? ¿Estás involucrado? ¿Estás apasionado por las cosas de Dios? ¿Estás involucrado en tu iglesia? ¿Admiras a quienes lo están? ¿Reconoces el valor de hacerlo? Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de pensar de que deberíamos estar, de que deberíamos participar y de que deberíamos motivar a quienes lo están haciendo para que lo hagan cada vez más y mejor. ¿Saben? Mical es una gran lección. A diferencia de David, se perdió mucho. Y el pasaje termina diciendo que Mical nunca tuvo hijos, porque es imposible tener frutos si no estás. Es imposible tener fruto en la vida cristiana si no vives un camino de sangre, si no adoras, si no dejas que el Espíritu Santo venga sobre ti. Es imposible. Mi amigo, perpetúate. Ten hijos espirituales, ten hijos naturales, ten fruto, pero recuerda que la raíz de la posibilidad está en esa bendita relación con Dios. Mucho ánimo y un abrazo fuerte desde aquí. Que Dios te bendiga.